Uno de los aspectos concretos a que se hace referencia en la Ley Orgánica 3/2018 relativa a la protección de datos personales y la garantía de los derechos digitales, hace referencia en concreto a los derechos en el ámbito laboral. En este sentido, lo que hace la ley es añadir nuevos derechos en materia laboral. Podríamos decir que tanto en el ámbito privado como en el ámbito no de la función pública simplemente, sino en el ámbito de las administraciones públicas, englobando tanto al personal funcionario como al que lo hace en régimen de derecho laboral. Se recogen una serie de derechos de nuevo cuño, podríamos decir, como es el derecho a esa intimidad de los dispositivos digitales, la desconexión digital una vez finalizado el horario laboral, la intimidad frente a dispositivos de videovigilancia, de grabación de sonidos y geolocalización. Y por último, se introduce la posibilidad de que todos estos derechos reconocidos como tales puedan ser ampliados, actuando como base, como suelo, mediante la negociación colectiva. La consecuencia que se derivó de esta regulación en la Ley Orgánica 3/2018 fue la inclusión, tanto en el Estatuto de los Trabajadores como en el Estatuto Básico del Empleado Público, del artículo 20 bis en el primero y del artículo 14 bis J, 14 J bis en el Estatuto del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. El primero al que se hace referencia es este derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral, que está reconocido en el artículo 87. ¿Qué nos dice? Nos dice que los trabajadores y los empleados públicos, bueno, ¿qué pasa? Que los empleados públicos no son trabajadores. Bueno, dejando a un lado estas cuestiones, que tanto los trabajadores como los empleados públicos tendrán derecho a la protección a su intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por el empleador. Te han dado una tablet, te han dado un teléfono móvil, son puestos a tu disposición por el empleador. ¿Puede acceder el empleador a los contenidos derivados del uso de esos medios digitales que han sido facilitados a los trabajadores, a los empleados públicos? Sí, lo puede hacer, está. Pero, cuidado, no para todo, sino únicamente a los solos efectos de controlar el cumplimiento de las obligaciones legales o estatutarias y de garantizar la integridad de dichos dispositivos. Sí lo puede hacer el empleador, pero solo para dos cuestiones concretas, para controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales o estatutarias y para garantizar la integridad de dichos dispositivos. Se impone, como, lógicamente, a los empleadores, a la administración, que deben establecer una serie de criterios de utilización de los dispositivos digitales. Y estos criterios de utilización debe respetar, nos dice en todo caso, esos estándares mínimos de protección de su intimidad, de acuerdo pues con los usos sociales y los derechos reconocidos constitucional y legalmente. Es obvio, ¿no? Deberán establecer unos criterios de utilización, pero esos criterios de utilización, lógicamente, tienen que respetar los derechos que tenemos los trabajadores. Y hay una cuestión importante, que en la elaboración de esos criterios de utilización, de esos dispositivos digitales, deberán participar los representantes de los trabajadores. Por otro lado, el acceso que se le permite al empleador al contenido de esos dispositivos digitales respecto de los que haya admitido su uso con fines privados, requerirá que se especifiquen de modo preciso los usos autorizados y se establezcan las garantías para preservar la intimidad de los trabajadores, tales como
En su caso, dice, la determinación de los periodos en los que los dispositivos podrán utilizarse para fines privados. Cuestión importante, todo esto relativo a la utilización de esos dispositivos digitales y esa posibilidad de utilizarlos con fines privados en determinadas circunstancias, que los trabajadores deben ser informados de esos criterios de utilización a los que se refiere otro apartado. Lógicamente, parece de cajón, ¿no? Entonces, lógicamente, no olvidemos que también en esa elaboración deben participar los representantes de los trabajadores. El artículo 88 se hace alusión al derecho, o se recoge, mejor dicho, el derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral. Y nos dice que los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital con el fin de ¿qué? Pues de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permiso y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar. Las modalidades de ejercicio de este derecho, eso es una cuestión que relativamente está bien a la hora de plasmarlo como circunstancia a tener en cuenta, pues nos dice que las modalidades del ejercicio de este derecho atenderán al objeto y a la naturaleza de la relación laboral, potenciarán el derecho a la conciliación de la actividad laboral y la vida personal y familiar, y por otro lado, se sujetarán pues, a lo establecido en la negociación colectiva o en su defecto a lo acordado entre la empresa y los representantes de los trabajadores. No hay cuestiones nuevas, todo como vemos en un ámbito global amplio contemplado de esa actuación tanto por un lado del empleador como por otro lado de los trabajadores. Nos dice en el número 3 que el empleador, previa audiencia de los representantes de los trabajadores, elaborará una política interna dirigida a los trabajadores, incluidos los que ocupen puestos directivos, bueno, pues más o menos lo que hemos visto anteriormente, en la que definirán las modalidades del ejercicio del derecho a la desconexión y las acciones de formación y de sensibilización del personal sobre el uso razonable de las herramientas tecnológicas que nos dice ahí que evite el riesgo de la fatiga informativa. En particular, se preservará el derecho a la desconexión digital en los supuestos de la realización total o parcial del trabajo a distancia, así como en el domicilio del empleado público vinculado al uso con fines laborales de herramientas tecnológicas. Bueno, lo único que se hace en este artículo es recoger el testigo que viene de la legislación francesa y en su virtud se establece ese derecho a la desconexión digital, ¿no? A fin de garantizar, pues fuera del tiempo de trabajo, lógicamente, el respeto al descanso, de los permisos, a las vacaciones, así como también este derecho a la intimidad personal y familiar. Esas distintas modalidades del ejercicio de este derecho se regirá según se establezca en la negociación colectiva o, como hemos visto, en su defecto, pues conforme al acordado por el empleador y los representantes de los trabajadores. Podemos decir que el empleado no tendrá obligación de responder a correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, etcétera, que sean enviados fuera del horario y los fines de semana, pues al igual que la desconexión en periodos de vacaciones, etcétera. Se recoge en el artículo 89 el derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo. Bien, en este sentido, en el artículo 89 tenemos que tener en cuenta varias cosas que son importantes. Daros cuenta que se habla, por un lado, de las imágenes, que se hace referencia en el número 1, y después, posteriormente, se hace referencia a la grabación de sonidos en el lugar de trabajo, que son cuestiones distintas. En principio nos dice el artículo 89
que los empleadores podrán tratar las imágenes obtenidas a través de sistemas de cámaras o videocámaras. ¿Para qué lo pueden hacer? Pueden tratar esas imágenes para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores o empleados públicos previstas, pues por un lado en el artículo 23 del Estatuto de los Trabajadores y también en la legislación de la función pública, pero pueden tratarlo siempre que esas funciones se ejerzan dentro de su marco legal y con los límites inherentes al mismo. Parece lógico, ¿no? Pueden tratar las imágenes obtenidas, pero lógicamente siempre que se haga dentro del marco legal y con los fines inherentes al mismo, no para cuestiones a destra, fuera de esto, ¿no? Como una circunstancia que además es lógica, dice que los empleadores habrán de informar con carácter previo y de forma clara y concisa a los trabajadores o empleados públicos y en su caso a sus representantes acerca de esa medida. La posibilidad de tratar imágenes obtenidas a través de cámaras y videocámaras. ¿Para qué? Para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores o empleados públicos que vienen previstas en la ley. Y se hace alusión a una cuestión concreta, dice que en el supuesto de que se haya captado la comisión flagrante de un acto ilícito por los trabajadores o los empleados públicos, se entenderá cumplido ese deber de informar cuando exista al menos el dispositivo al que se refiere el artículo 22.4 de esta ley orgánica, que es ese cartel que sabemos que tiene que existir de la existencia de cámaras como tal, al que se refiere, como digo ahí. Vemos aquí que dice que los empleadores habrán de informar con carácter previo y de forma expresa, clara y concisa, pero hay un supuesto de que hay una comisión flagrante de un acto ilícito, entonces podríamos decir que basta con que se entenderá cumplido ese deber de informar con el hecho de que tú tengas señalizada ese mediante el cartel correspondiente. Ahora bien, el número 2 nos dice una cosa muy importante, que en ningún caso se admitirá la instalación de sistemas de grabación de sonidos ni de videovigilancia en lugares destinados al descanso o esparcimiento de los trabajadores o los empleados públicos, pues tales como vestuarios, aseos, comedores y anáragos. Por otro lado, hemos dicho ya desde un principio que había que diferenciar cuestiones distintas. Por un lado, las cuestiones relativas a la cámara o videovigilancia, y por otro lado, lo relativo a los sonidos. El número 3 nos dice que la utilización de sistemas similares a los referidos en los apartados anteriores para la grabación de sonidos en el lugar de trabajo se admitirá únicamente cuando resulten relevantes los riesgos para la seguridad de las instalaciones, bienes y personas derivados de la actividad que se desarrolla en el centro de trabajo y siempre respetando el principio de proporcionalidad, el de intervención mínima y las garantías previstas en los apartados anteriores. Por otro lado, daros cuenta que se exige obtener esta circunstancia que para la grabación de sonidos se exigen cosas muy específicas. Y se hace alusión a que la supresión de los sonidos conservados por este sistema se realizará atendiendo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 22 de la ley, que hace referencia a las grabaciones de videocámaras como tal y que nos dice que serán suprimidos esos datos en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo unas determinadas circunstancias. Bueno, pues entonces tenemos que tener en cuenta, que ya lo he comentado como tal, que previa información expresa, clara y concisa a los trabajadores y en su caso a sus representantes, se permite a los empleadores el tratamiento de las imágenes obtenidas. Imágenes, pero solo para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores. Y sí que estos dispositivos puedan estar instalados en lugares destinados al descanso o esparcimiento, tales como los vestuarios, los aseos, comedores y anexos.
Hemos visto también que la ley prevé también el caso del descubrimiento casual de la comisión flagrante de un acto ilícito por los trabajadores, por un trabajador. Entonces, se entenderá cumplido ese deber de informar, como he dicho anteriormente, cuando existiese como mínimo un dispositivo informativo en lugar suficientemente visible, identificando al menos la existencia del tratamiento, la identidad del responsable y la posibilidad de ejercitar sus derechos. Hemos visto que en el apartado 3 se establece que solo se podrán usar aparatos de grabación de sonidos en el lugar de trabajo cuando exista un riesgo relevante para la seguridad de las instalaciones, bienes y personas derivados de la actividad que se desarrolle en el centro de trabajo, con respeto siempre del principio de proporcionalidad e intervención. La grabación de audio en el lugar de trabajo está mucho más limitada y no puede hacerse simplemente aludiendo al derecho de control y vigilancia de la actividad laboral del empresario, sino que es necesario que existan riesgos reales para la seguridad y que la medida supere ese triple juicio de idoneidad, de necesidad y de proporcionalidad. Podríamos decir que la única excepción para considerar legal la grabación de audio en el trabajo, aparte de hacerlo pues, mediante una orden judicial, sería el caso pues, de tener una causa justificada para ello y que la medida superase ese triple juicio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Es decir, pues que la instalación de los micrófonos o la habilitación de captación de audio de las cámaras es necesaria para poder probar o comprobar algo que no hay otra forma de hacerlo menos intrusiva y que se trate de una medida que está limitada en él. En relación con este derecho, hay una sentencia, por ejemplo, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el que se analizó el despido de un trabajador derivado de la información que se obtuvo de las cámaras de seguridad de las instalaciones del empleador, donde se captaron no solo imágenes, sino también los sonidos. Entonces, en este sentido, la sentencia resultó que la empresa no podía instalar sonido en los dispositivos de grabación, ya que la actividad que desarrollaba no podía ser considerada, podríamos decir, de alto riesgo para los trabajadores, para las instalaciones o la actividad laboral. El tribunal consideró que las pruebas presentadas por la parte demandante, por la empresa que justificaban el despido, fueran obtenidos de manera ilegítima y vulnerando el derecho a la intimidad del trabajador, declarando nulo el despido, ¿no? En este caso, se tenía conocimiento, los trabajadores tenían conocimiento de la existencia de las cámaras de vigilancia porque eran visibles los carteles anunciadores, pero nunca fueron informados de la grabación de sonidos por estas cámaras. Hay otra del mismo Tribunal Superior de Justicia que considera admisible la instalación de un sistema de videovigilancia en el interior del centro de trabajo que permite tener un control suficiente del mismo y en particular de las entradas y salidas, así como una visión general de los puestos de trabajo, pero no si lo que se produce es un seguimiento exhaustivo de todos o la mayor parte de los movimientos o incluso gestos de los trabajadores. Una monitorización exhaustiva y al detalle excede los límites de control empresarial y vulnera el derecho a la intimidad del trabajador. Hay otra del Tribunal Superior de Justicia de la Sala de Galicia, la Sala de lo Social, en este derecho a la desconexión digital y que no recibir comunicaciones como tal, que es una sentencia del 4 de marzo del 2024. Y otra, por ejemplo, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, también de la Sala de lo Social, que hay un despido nulo por grabación de sonido sin advertir previamente a los trabajadores y hay, por tanto, una vulneración del derecho a la intimidad y el secreto de la comunicación de los trabajadores. Por último, también hay una del Tribunal Superior de Justicia, la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,
relativo a la videovigilancia del trabajador con cámara oculta demostrando el robo, es prueba con cámara oculta, no sé si realmente es como tal, demostrando el robo es prueba válida para justificar ese despido disciplinario. Entramos en este aspecto concreto que es el derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización en el ámbito laboral. Y nos dice que los empleadores podrán tratar los datos obtenidos a través de los sistemas de geolocalización para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores o empleados públicos, como hemos visto anteriormente. Lógicamente, siempre que estas funciones se ejerzan dentro de su marco legal y con los fines inherentes al mismo. Los datos derivados o obtenidos a través de los sistemas de geolocalización. Bien, ya sabemos, con el vehículo de una empresa en el que se instala un sistema GPS de geolocalización. ¿Qué ocurre? Que con carácter previo sí puede acceder a los datos obtenidos en sus sistemas de geolocalización, sí puede, pero siempre que esas funciones se ejerzan, lógicamente, dentro del marco legal y con los límites inherentes al mismo, ¿no? Ahora bien, con carácter previo, nos hace referencia aquí en el artículo 90, que los empleadores hablan de informar de forma expresa, clara e inequívoca a los trabajadores o los empleados públicos y, en su caso, a los representantes, acerca de la existencia y de las características de estos dispositivos. Dice que igualmente deberán informarles acerca del posible ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento y supresión, que son, sabemos, derechos reconocidos en el Reglamento General de Protección de Datos y desarrollados de una u otra forma en la Ley Orgánica Española. Vemos, por tanto, que la ley autoriza a los empleadores al tratamiento de los datos obtenidos a través de estos sistemas de geolocalización, pero como he dicho, solo para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores que están previstas dentro del marco legal y con los límites inherentes al mismo. Y previa información expresa, clara e inequívoca, y en su caso a los trabajadores, en su caso a los representantes. Ya sabemos que un sistema de geolocalización determina la posición de un objeto, de una persona o de un servicio en un entorno físico o virtual, utilizando tecnologías como el GPS, como las redes móviles, Wi-Fi o incluso la dirección IP. Estos sistemas son fundamentales en la aplicación como el transporte, pues relativo a las rutas, al tiempo de llegada, el marketing, etcétera, la seguridad. Bueno. ¿Qué ocurre? Que nos dice al final, dice, derechos digitales en la negociación colectiva, como diciendo, bueno, todo esto que os he dicho hasta aquí es lo que yo reconozco de un primer momento. Ahora bien, los convenios colectivos podrán establecer garantías adicionales, o sea, los derechos establecidos figuran como cláusulas suelo y a partir de ahí se puede, mediante los convenios colectivos, establecer garantías adicionales de los derechos y libertades relacionados con el tratamiento de los datos personales de los trabajadores y la salvaguarda de los derechos digitales en el ámbito. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que la ley solo recoge unos mínimos y serán los convenios colectivos quienes establecerán las garantías adicionales a estos derechos y libertades en este ámbito laboral. Bueno, pues hasta aquí los derechos reconocidos en el título 10 de la Ley Orgánica 3/2018, la garantía de los derechos digitales, en lo que hace referencia al ámbito laboral. Veremos posteriormente que estas cuestiones se vayan ampliando mediante los correspondientes convenios colectivos y recordaros únicamente una vez más que parte de estas cuestiones se ponen para que nos necesiten en mi blog de zacatemasdeoposiciones.blogspot.com, en el que después pues hago referencia a muchas cuestiones que han salido en exámenes básicamente de la administración local. Salud.